Instituciones educativas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de una relación poderosa que muchas veces se subestima, el deporte como un impulsor real de la excelencia académica y profesional. Más allá de la competencia física, el deporte enseña disciplina, enfoque, trabajo en equipo, perseverancia, manejo emocional. Todas esas son habilidades que también se reflejan en el aula y en la vida profesional. En este episodio exploraremos cómo puede el deporte mejorar el rendimiento académico. ¿Qué valores deportivos influyen en la formación profesional? ¿Cómo integrar el deporte a la cultura escolar para fortalecer el desarrollo integral? Hoy tenemos como invitado especial a Denis Ariel Díaz, abogado y máster en Dirección Estratégica de Seguridad y Policía. ¿Qué papel juega el deporte en la formación integral de los estudiantes? Como primer punto, ¿verdad? Pero bienvenido a este canal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Denis? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto poder compartir espacio contigo aquí y hablar de un tema tan importante como es el deporte y cómo lo podemos extrapolar, ya sea en la vida como un estudiante o como profesional. Creo yo que es un tema que hay mucha tela que cortar, importantísimo, y me alegra mucho que se den estos espacios para poder, pues, platicar un poco de este tema. Sí, porque en realidad el deporte no solo es verse físicamente bien, sino que tiene otros atributos intrapersonales que nos pueden contribuir para poder tener una mejora en el rendimiento académico, ¿verdad? Sí, realmente muchas personas, como lo has mencionado, piensan que hacer deporte solo va orientado a esa mejora física o estética, que si bien es cierto, contribuye a cómo nosotros nos percibimos como individuos. Sin embargo, el deporte va más allá de lo que podemos percibir con nuestro sentido, o por lo menos con la vista. El deporte, sin duda alguna, contribuye de manera significativa en poder adoptar valores a la persona, como trabajo en equipo, volverse más resiliente ante la adversidad, porque al final el deporte nos enseña tanto a ganar como a perder. Sí, Y definitivamente, sí. sí, y también el trabajo en equipo, que pese a que hay deportes que son particularmente individuales, siempre existe ese componente en trabajo en equipo, porque digamos, yo practiqué tenis de mesa, el ping Ah, ok. pong, si bien es ¿Cuántos cierto, años practicaste ping-pong? empecé desde los 6 años, 6 años. sí, y me retiré oficialmente, por así decirlo, en el 2016, que participé en los Juduca, que son unos juegos universitarios, en el 2016. Ese fue mi último torneo oficial. Y esto te lo comento porque, si bien es cierto, el tenis de mesa tiende a pensarse que es un deporte individual, pero en los entrenamientos estás con un compañero al frente. Ok. Entonces, tenés un entrenador que te está tirando las pelotas, y si él no está haciendo bien su trabajo, no podés tener la posibilidad de mejorar. No hay esa consistencia, no hay esa variación en los entrenamientos. Entonces, el trabajo en equipo, sin duda alguna, es algo que viene a favorecer a uno como individuo, como estudiante y como profesional, ¿verdad? Creo yo que a quién no nos ha pasado que tal vez nos cuesta muchas veces coincidir en los puntos o formas de pensar con algunos compañeros de trabajo, o nos cuesta entrar en ese engranaje, más si somos nuevos. Sí. Entonces, creo yo que Y todo es técnico, al principio todo es técnico, todo es porque no hay experiencia. Ajá, no hay experiencia. Y son estas habilidades blandas que el deporte también empieza a contribuir en la formación ya personal y profesional, pues. Ok, muy bien. Estamos hablando de habilidades blandas que también pueden ser como esos atributos o hábitos deportivos que se pueden fomentar para que haya un rendimiento académico también. Sí, realmente, y lo hablo desde mi Sí, experiencia, claro. yo desde que estaba en la escuela siempre tuve una mentalidad de darlo todo, trabajar con excelencia.
¿Por qué? Porque en el deporte, al igual que la música, porque los músicos son como esos hermanos y que siempre buscan la perfección, Perfección. porque así es la música. Sí. O suena bien o suena mal. O está bien hecho o está mal hecho. Sí, es un pensamiento de todo nada, como polarizado. No hay un tenue, como un gris. Ajá, no hay grises. Y de hecho, eso es uno de esos lados como oscuros del deporte, por así decirlo. Porque si bien es cierto, todos pensarán, ay, sí, soy atleta, pero hay una parte, por ejemplo, la depresión post-competencia, Claro. cuando no se consideran los O la objetivos. ansiedad por rendimiento. Eso es horrible. Horrible. Me ha pasado, me pasó de que uno se exige, se autoexige a niveles que quizás no sean tan saludables. Entonces, tener ese equilibrio entre no poder extrapolar al mundo profesional esa autoexigencia excesiva, ¿verdad? En situaciones que quizás haya muchas variables que no podemos controlar. Ok. Y hablando de esas variables, ¿y de qué manera crees tú que el deporte y qué variables podríamos nosotros incluir para que exista un mejor rendimiento académico en los estudiantes? Bueno, cuando hablamos de estas variables, sin duda alguna debemos de tener en cuenta que la disciplina es como esa base, ¿verdad? Muchas veces hay atletas, deportistas que no nacen con ciertas condiciones propias para X deporte, Ok. pero la constancia y la disciplina hacen que su nivel vaya alcanzando posiciones que lo puedan volver más competitivo. Lo mismo pasa en los estudios, en el ámbito profesional. Si bien es cierto, yo no soy bueno en matemáticas, no me puedo cerrar y decir soy malo, perdón, en Sí. matemáticas. Y soy malo en lo demás. Ajá, Sobre generalizar. exactamente. Quizás con entrenamiento, con práctica, con un orden de trabajo, así como se hace en las selecciones nacionales de diferentes deportes, con un plan de trabajo estructurado, claro que se puede mejorar, sin duda alguna. Entonces creo yo que la planificación, la constancia, la disciplina, sin duda alguna, y vienen a contribuir en un mejor desarrollo académico de los estudiantes. Ok. Y para nosotros crear esa constancia, esa planificación en un estudiante para que vaya de la mano también con el deporte, porque si bien es cierto, el rendimiento académico, si lo agarramos como el contexto, estamos hablando de que tienen que ser calificaciones superdotadas, es decir, Sí. arriba de 90 y todo arriba de 90. Pero no necesariamente, pues, porque si nosotros ponemos a la par lo que es el deporte como una influencia positiva, esa influencia que te puede ayudar a la persistencia, Sí. pero para llegar a eso, ¿qué tipo de habilidades se deben manejar esos prerequisitos para que también podamos tener esa mejor capacidad de planificación? Ujú. Fíjese que con esa interrogante que me hace, hay un elemento que quizás no lo habíamos traído a colación y ese es el elemento volutivo, de voluntad, de querer. Yo quiero más, Ok, me estás hablando de actitud de también. actitud, yo quiero más, necesito más. Y estar rodeado de esos factores de competición, de que si yo entreno, me esfuerzo, voy a alcanzar el podium, eso lo extrapolamos a la vida profesional. No, yo quiero más. Mi competencia es conmigo mismo. Si yo quiero ser... ¿Cómo hago para poder hacer eso? Porque creo que esa es de las preguntas claves acá. ¿Cómo hago para no compararme y en realidad es conmigo mismo? Porque estamos situados en un tiempo en el cual todo es comparación. Ujú. Es decir, mi vecino, mis compañeros, Cambio de carro, cambio de trabajo. o también mis compañeritos que tienen mejores tenis. Entonces significa que porque tienen mejores tenis para correr, van a correr mejor que yo. Entonces voy al punto de cómo podemos llegar nosotros a ese engranaje intrapsíquico para que una persona tenga esa mejor capacidad de identificación personal de la comparación conmigo mismo. Es decir, ayer corrí, imaginemos, 5 kilómetros a un tiempo de
4 por minuto, es decir, 4 minutos por kilómetro. Ujú. Pero, y el día de mañana no lo hice en 3:59, es decir, ese segundo para mí es Sí, valioso, ¿verdad? En una competición de carreras. Pero eso también, cómo nosotros hacemos esa comparativa para que sea con ellos mismos, no con el mundo. Y más en ujú, jóvenes que están en esos colegios donde la comparación es el día a día. sí. Fíjate que yo personalmente, cuando inicié a entrenar tenis de mesa, yo vengo de una familia sencilla, humilde, trabajadora. Y mis compañeros, gran parte, que les mando un saludo, que seguramente me van a escuchar, unos viven en Francia, otros viven en Estados Unidos. Ellos tuvieron la bendición, pues, de estudiar en las escuelas bilingües más importantes del país. Y yo, pues, con mucho sacrificio, pues, estuve estudiando en escuela y colegio público. Soy producto de la educación pública. Entonces yo miraba esas comparaciones, Ok. yo las viví esas comparaciones y decía, bueno, ellos no tienen la culpa pues de tener esos recursos económicos que los potenciaban algunas veces, tal vez unos más cómodos que otros, por supuesto. Y yo me decía a mí mismo, bueno, aquí la única forma de ponerme al nivel es entrenar más, competir más. Ok. Como esa era la Sí. única posibilidad que yo tenía dentro, obviamente, de las mesas, de las canchas, por así Sí, sí, decirlo. sí. Y con esto no estoy diciendo que había un trato denigrante, todo lo contrario, muy buenos amigos hasta hoy en día, pero lo importante es cómo evitar lo que me consultabas, esa comparación constante, tal vez en un mundo tan contrastante, ¿verdad?, del que Sí. yo me encontraba. Sí. Pero al final una decisión que no sabría decirte exactamente cómo nace. Simplemente llegó. Pero me estás dando la respuesta, fíjate. Bueno, entonces. No, es decir, desde el punto de vista que cuando te digo que me están dando la respuesta es porque me parece muy interesante que diste la respuesta, pero al mismo tiempo decir, pero no sé cómo surgió. Y surgió por la comparativa, pero fue una Ujú, comparativa a nivel positivo, porque eso te ujú. hizo entrar, me imagino, en una identificación de que, ok, no tengo estas comodidades, como tú Exactamente. mencionas, pero sí tengo la capacidad de poder mejorar. Y Claro. eso es lo más importante. Sí, al final esa era mi principal herramienta, esa capacidad de entender que yo podía alcanzar ciertos niveles que me permitieran pues sobresalir, ¿verdad? Y sin duda alguna fue como un punto de partida también, como una referencia. O en algún momento yo aspiro a ser así, profesionalmente hablando, Sí. tener esa capacidad, ¿verdad? Económica, ese tiempo libre también. Entonces yo decía, bueno, algo bueno se está haciendo o se puede hacer, pero el primer paso es destacar en lo deportivo con las herramientas que la vida me dio. Yo siempre hago una analogía con mis amigos, es como una partida de póker, uno juega con la carta que Y con, el azar y ha con eso te la decidido rifás. y con eso me la rifo. Así es. Juegue bien o mal, Sí. esas son mis herramientas en ese momento. Ok. Y estar reprochando, que es lo que pasa muchas veces en los estudiantes, no, que mi familia quizás sea de escasos recursos, que no estoy quitando esos factores porque son importantes, por Claro. supuesto, limitan el acceso a muchas Sí, cosas, sí, sí. Dan prioridad mejor al trabajo que estar en un deporte, pues. Sí, sí, exactamente, sí. ¿verdad? Pero yo considero que debe de haber un hambre real del individuo, Ok. porque al final uno cuando se da cuenta que solo uno mismo es Es el capaz responsable. y responsable de cambiar su destino, de construirlo ladrillo a ladrillo, entonces uno empieza a ser más consciente de eso. Y yo les digo a mis alumnos, miren, ustedes son los principales arquitectos de su destino. Hay factores que no podemos controlar, pero la actitud que ustedes ponen ante el mundo y la adversidad, sin duda alguna, es su principal herramienta que tienen. Sí, yo creo que la actitud, como tú mencionas, Denis, es la causal. Ujú.
para que uno pueda lograr los objetivos en la vida. Entonces muchos adolescentes pierden el rumbo de la causalidad, Ujú. siendo ellos responsables de su destino, porque muchas veces pierden el interés solo porque en algún momento en alguna tarea deportiva que se les dejó y no lo cumplieron, hubo frustración. Sí. Entonces aquí también estamos hablando desde el punto de vista que estuvimos hablando Ujú. anteriormente, valga la redundancia, Sí. de la resiliencia, ser resilientes. Sí. ¿Y eso qué significa? Que a pesar de las adversidades, aunque entre comillas hablamos del fracaso, porque no es fracaso, un error no es Sí. fracaso, un error por el contrario, un error te sana, porque un error te va ayudando a tener un mejor argumento de ti mismo del error que cometiste. Sí. Pero cuando normalmente no nos situamos en esa atmósfera, sino que nos salimos de esa causalidad, que es el hecho de ese círculo voluntario de uno mismo para lograr algo, allá es donde nosotros nos sometemos a un golpe con nosotros mismos, porque nos frustramos y decimos, no tenemos la capacidad. Entonces, como no tengo la capacidad, renuncio. Y lo que tú me mencionabas, la resiliencia anteriormente, ¿verdad? Sí. Que puede ser muy importante. Entonces, ¿qué valores consideras tú o habilidades tienen que ser parte de para que exista un mejor rendimiento también académico en base al deporte? Sí, yo considero que toda persona tiene que o debería tener esa oportunidad de exponerse a hacer deporte. Y quizás, si bien es cierto, la parte recreativa es importante, pero también competitiva, porque llegamos a ese punto. Yo puedo entrenar 8 horas diarias y quizás pierda. ¿Cómo tolero la derrota? ¿Qué hago después de la derrota? ¿Me quedo en la cama durmiendo? Tiro todo. ¿Tiro todo? Y yo siempre he dicho, se vale llorar, Sí. pero hay que poner un plazo, ¿no? Me voy a dar 24 horas para llorar, para no hacer nada, para romper la dieta, para estar solo, no Es que no contestar. hacer nada también es parte de la productividad. Ujú. Sin duda alguna. Es Sí. como ese pequeño descanso mental y físico que nos permite asimilar y que se asienten todas esas Nuestra emociones. memoria muscular, nuestra memoria emocional. Es Sí, decir, ocupa el descanso para que lo pueda adquirir y tenga la capacidad después de hacerlo mejor. claro. Aunque pierda, pero lo hiciste mejor. Con solo intentarlo y no quedarse con la derrota, yo creo que eso contribuye al desarrollo sin duda personal y también lo podemos extrapolar al mundo académico como Al mundo. estudiantes. Sí, porque en algún momento eh, las cosas no van a salir. No vas a sacar Como el 100 que vos no vamos a querés. sacar el 100 y está bien. Y es difícil entenderlo. Es muy duro entenderlo. Es que yo creo que nos han enseñado también a que si sacas la mejor nota, sos el mejor. Y lo que sucede es que, no sé si te has fijado, que de la adolescencia pasan a la adultez y como sacaste 100 en toda tu adolescencia, y cuando vas a la universidad y sacas 70, sacas 80 porque ya no tenés a esos mismos profesores que Claro. te animaban, tenías como ese maestro sombra, o yo no sé, pues que muchos alumnos tienen esa capacidad de poner como esos tutores diarios. En la Sí. universidad no. Entonces Sálvese quien pueda. sálvese quien pueda. Y ahí vas a la realidad, Sí. que sacas 70 y 80 y por medio de ese número te etiquetas y crees que sos Ujú. eso. Sí. Entonces creo que el deporte también te enseña a que como no siempre vas a ganar, entonces vas a perder muchas veces. Entonces Claro. cuando vas a la universidad, sacas esos 70 y 80, lo vas a ver, ok, lo saqué. Me esforcé, lo intenté. Ahí está, me esforcé y lo intenté, pero aquí viene otra pregunta que sí creo que debe de ser parte de cómo creamos ese balance, ese equilibrio entre el deporte y también a nivel académico. ¿Cómo consideras tú, en base a tu experiencia, Ujú. en base a tu experiencia, cómo hiciste? Porque jugaste ping-pong toda tu vida. Pues bueno, Sí. lo juegas, me imagino, de manera ya ahora Menos estresante. menos estresante, sí. Sí, ahora lo hago un poco más por diversión, aunque Por mis di- amigos ahí, que seguramente lo van a ver, me disculparán que no les contesto los WhatsApp, pero ahí me pasan invitando, pero bueno, les prometo que voy a ir, voy Ok, a ir. a la siguiente está prometiendo que va a ir. Perfecto. Pero entonces, ¿cómo crees tú que ese balance puede, o que sea sano, pues, o ese equilibrio? Realmente viene relacionado.
con tener objetivos claros. Ok. En el sentido que yo entrenaba porque quería formar parte de la selección nacional. Y yo sabía que a mi entrenador no le iba a importar si yo le decía, tengo tareas. Si tiene tarea, dedíquese a estudiar. Si usted quiere ser atleta, venga a entrenar. Ujú. O arrégleselas. Es duro. Entonces, ahí es donde hay que sacar o buscar de dónde sacar tiempo. En este sentido, por ejemplo, voy a hablar cuando estuve en la universidad, en el equipo de la universidad. En la mañana iba a clases, luego me iba a entrenar, solo me quitaba la camiseta, la camisa, sudaba y me ponía una seca y luego me iba a clases. Casi no compartí tiempo con compañeros. Hice buenos conocidos, excelentes compañeros que sin duda alguna mantengo comunicación con ellos, pero amigos como tal, Ujú. uno, máximo. Obviamente tengo mis amigos muy cercanos, mis buenos amigos, que es de donde yo me crié, sin duda alguna, pero como piensan otras personas, voy a la universidad, voy a buscar pareja, voy a encontrar a mi bestia, a mi mejor Sí, a tu amigo. mejor amigo. No, realmente se tienen que sacrificar muchas cosas, tiempo quizás de interactuar, de andar de fiesta, incluso la familia, porque había momentos que casi no pasaba, No compartías tanto. no compartía tanto. Sí. Y yo siempre he dicho, bueno, lastimosamente no se puede tener todo en la vida y dependerá de las decisiones o del equilibrio que uno quiera tener. Yo decidí dar el 100 o bueno, o más del 100 tanto en el deporte como en lo académico. Fue difícil. Lo considero que lo alcancé porque tenía muy claro mis objetivos, poder destacar en la universidad como deportista. Y en la universidad aún recuerdo que fue como en el tercer periodo del primer año de mi universidad. Miré una publicidad de que te gustaría estudiar en el extranjero. Y yo un tipo tranquilo que había estudiado en Pero con ambiciones. colegio público, digo, ¿por qué no? Exacto. Y eso el deporte también te ayudó. Claro, Porque te retaba siempre. claro, siempre, no, hacías 10 flexiones, no, hoy voy a hacer 11, hoy voy a hacer 12, la próxima semana 15 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo miro esa publicidad, digo, ¿y por qué no? Lo primero es un análisis del estatus, dónde estoy yo, qué necesito para poder ser candidato para ir a estudiar en el extranjero. Entonces, recuerdo muy bien esa charla como que si fue ayer y me Sí. dice, miren ustedes, eso es lo mejor que les puede pasar, pero para que les pase deben de estar preparados. ¿Y qué me refiero cuando les menciono que tienen que estar preparados? Índice académico, idiomas, actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. Y te voy a comentar aquí, yo mi primer año de la universidad fue un tanto flojo. Ok. O sea, no malo, pero sí flojo. Sentí que podía dar muchísimo más. A partir de esa charla fue como un punto de inflexión, un antes y un después. Ok. Y de eso yo sabía, quiero alcanzar las metas tanto deportivas como académicas, tengo que esforzarme, dormir menos, dormir menos. Ujú. Sacrificar tiempo en otras cosas para poder invertirlo en mis entrenamientos, eh, en los estudios, me tocaba un poco de desvelo, pero bueno, todo eso fue acumulando hasta que se dio la oportunidad que yo no sabía cuándo se iba a dar, pero yo decía, tengo que estar listo. Y estar listo era haberme graduado pues con honores y demás, que son requisitos que normalmente piden las universidades en el Sí. exterior. Entonces, sin duda alguna, esa combinación eh, quizás, no sé hasta qué punto se puede mantener un equilibrio sano.
Y eso es bien importante, ser sinceros. Sí, ser sinceros con uno mismo. Ser sinceros con uno mismo. Y hasta dónde, cuál es mi límite también, pues. ¿Cuál es? Si no establecemos límites, creo que ahí es donde viene el problema, porque Exactamente. decís sí a todo, entonces te estás entregando algo que no querés hacer, o lo querés hacer pero no tenés el tiempo, y eso conlleva mayor frustración. Sí. Entonces, los límites creo que son parte también de hacerse una introspección y saber hasta dónde llego, y eso puede conllevar un mejor equilibrio. Sí, sin duda alguna. Y ese equilibrio justamente es lo que uno busca, ¿verdad? Que quizás muchas veces no se alcance de una u otra forma, pero eso sería como lo ideal. Y sin duda alguna, esa combinación de ser estudiante atleta, yo siempre, y recuerdo muy bien a un entrenador japonés, Akira Kaneko, que ya días no converso con él, decía, siempre mencione que usted ha sido atleta en sus entrevistas de trabajo. La filosofía japonesa, ya se imaginará cómo es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre mencione que usted ha sido atleta. ¿Por qué? Porque eso es como una marca diferenciadora. Trabaja en equipo, resiliencia, empatía, colaboración. Entonces, cuando yo me voy a estudiar al extranjero, a Barcelona, yo me voy becado, por supuesto, y eso pues conlleva no ir tan suelto de efectivo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Recuerdo muy bien que la primera semana yo había solicitado hacer una prueba en un club. Okay. Se llama Olesa de Montserrat, ahí en Barcelona. Y el deporte me permitió conocer personas y también poder tener la posibilidad de continuar mis estudios porque ellos me pagaban el transporte con lo que me movía a la sede de los partidos, y ese mismo ticket de metro y tren me servía para ir a la universidad. ¡Qué excelente! Entonces, qué increíble esta anécdota que nos estás contando ahorita, ¿sabes? Porque todo lo que conlleva el deporte, ¿verdad? Sí. Todo lo que ha hecho el deporte en ti para que tengas tus maestrías, seas un excelente abogado y trabajes como catedrático también, ¿verdad? Entonces creo que todo eso no solo se trata del hecho de la parte académica, sino cómo el deporte ha influido en ti para poder superarte. Y eso ha generado un bienestar emocional que, a pesar que muchas veces estuviste frustrado, también conllevó a que tuvieras capacidad de decirte, ok, cometí un error, pero yo puedo seguir adelante, yo puedo continuar. Y eso creo que es parte del ser humano, poder continuar. Entonces, como última pregunta ahorita, Denis, ¿qué consejo le darías a los padres y a los estudiantes, a los jóvenes, sobre este importante tema sobre el deporte y cómo nos puede potenciar para poder mejorar? Yo el consejo que les doy va a ir orientado a dos grupos, a los padres y a los jóvenes. Ok. Padres, si tienen la posibilidad, si pueden hacer el sacrificio, yo sé que es difícil, que no todas las personas tienen las condiciones o la logística para poder llevar a sus hijos a practicar un deporte. Traten en la medida de lo posible de que sus hijos e hijas se expongan a estos ambientes deportivos y, sobre todo, quizás llevarlo un escalón más al área competitiva, porque es ahí donde está la clave. No es lo mismo ir a jugar, bueno, aunque también se podría aplicar, pero no es lo mismo ir a jugar quizás un partido de tenis con los amigos a invertir 3 horas de entrenamiento diaria porque el sábado vamos a competir. Esa capacidad con la que vamos a llegar mentalmente, físicamente, Sí. vamos a llegar sumamente fuertes. Ganemos o perdamos, sabemos que ese sacrificio, esas horas de trabajo, en algún momento nos va a pagar. Entonces tú estás mencionando que el sacrificio, que la perseverancia pueden ser como esos factores fundamentales para que los padres puedan tomarlo en cuenta, y así no se va a ver a corto plazo, pero sí se va a ver a largo plazo el carácter que va a forjar el deporte también a lo que es el niño y pasa después a la adultez, ¿verdad? Y para los jóvenes, ¿qué consejo le podrías dar?
Para los jóvenes, realmente el deporte les puede cambiar la vida. Les puede cambiar la vida. Bueno, hemos visto muchos ejemplos de futbolistas que han nacido pobres y de lo talentoso que son, pues ya se ha dado esa movilización, ¿verdad? En los estratos económicos, sociales. El consejo que yo les doy: involúcrense en actividades deportivas. No importa que ya tengan 15, 17, 18, 19, 20. Al final lo que importa es esa interacción con otras personas, ser capaces de tolerar la derrota y también de disfrutar la victoria con humildad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces sí ganamos, pero también hay que ser empáticos. No es que le voy a ir a celebrar en la cara a mi contrincante. Sí. Porque dentro de la mesa, dentro de la cancha, dentro del estadio, somos competidores. Pero Y sabemos las exigencias. Sí. Pero afuera somos dos seres humanos que sentimos igual. Que yo en esta ocasión gané y me siento alegre, pero la otra persona no pudo. Sí, hay que tener esa empatía, ¿verdad? Cuando otra persona pierde, ¿verdad? Claro. Ok. Bueno, Denis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos agradecer su fiel sintonía cada jueves con nosotros. Recuerden seguir nuestras redes sociales por STVE Telebásica y nuestra página web, donde encuentran recursos valiosos que fomentan un camino hacia la excelencia, desde las lecciones educativas y programas complementarios como este video podcast, que cada semana refuerza contenido clave para un mejor futuro en Honduras. Se despide de ustedes David Laínez, neuropsicólogo clínico forense. Hasta nuestro próximo episodio. Que estén bien.